Yo quiero hablarte de esa fe que provoca milagros, esa fe que nos ayuda a caminar siempre. Pero es una fe, no es una fe como la que hemos escuchado, no una simple fe. Hoy no vamos a hablar acerca de eso, pero antes quisiéramos dar la bienvenida a todas las personas que se conectan por medio de esta transmisión vía Facebook. Creemos que la palabra de Dios va a estar ahí presente, latente en esta mañana, y que va a ser el Espíritu Santo quien va a orar ahí en los corazones. Amén. Damos ahí la bienvenida y bueno, abre tu Biblia ahí en Marcos, capítulo 5, y realmente esta fe no es una fe normal. Hoy no vamos a hablar como de la fe que nos han enseñado, ¿no? Solamente como la fe que nos habla Hebreos 11, ¿no? Ahí tú puedes ver la lista inmensa de personas que atravesaron momentos y que tuvieron fe. Y ahí está una definición. Hebreos 11:1 nos da una definición de lo que es fe. Pero hoy vamos a hablar de una fe diferente, de una fe que provoca las cosas. ¿Sabes que tienes que tener una fe provocativa? Que tienes que tener esa fe que provoca milagros, esa fe que encausa un milagro, que no solamente es decir, bueno, yo tengo fe, porque si tú le preguntas allá afuera a las personas, ¿tienes fe? ¿Qué crees que te contestarían las personas? Sí, tengo fe. Tengo fe para creer en algo, pero que sabes, hay algo más allá de esa simple fe. Hoy vamos a hablar de esa fe que provoca milagros, amén. Vamos a Marcos 5 y quisiera que nos centráramos ahí en este pasaje. Y la verdad que el Señor me estuvo hablando bien fuerte a mi corazón esta semana respecto a esa fe que provoca, esa fe que va más allá de los límites, ¿no? Esa fe grande en el Señor. Vamos ahí a Marcos 5. Pero quisiera comenzar con esto. En ocasiones nosotros pensamos o creemos que Jesús puede obrar un milagro. ¿Sí sabes que Jesús siempre obró milagros en la tierra? Pero muchas veces pensamos que era Jesús quien se acercaba a las personas, veía a alguien y ahí obraba un milagro. Pero ahora va a ser diferente. Muchas veces Jesús no necesitó acercarse a las personas. La gente venía ¿a quién? A Jesús. Y esa es una fe provocativa. Quizá era fácil, ¿no? Que Jesús me fuera a buscar, como lo hizo con aquel Zaqueo. ¿Sí recuerdas esta historia? Fue y le dijo, Zaqueo, tú y yo tenemos una cita. Quizá fue con Nicodemo, se encontró con Nicodemo. Pero hay una fe que es provocativa, que tienes que provocar algo en el corazón de Dios, que no necesitas que Él te busque. Tú tienes que venir ¿a quién? A Jesús. Y a veces así pasa, ¿no? Decimos, bueno, Jesús, ¿cuándo vienes a buscarme? Pero una fe que provoca milagros es esa fe que puede decir, Señor, yo voy a buscarte. Yo necesito hacer algo más. Tenemos que aprender a dar pasos de fe. Tú tienes que aprender a dar el primer paso. ¿Te ha pasado, no? Que en una relación o en tu relación de pareja, ¿no? Tú dices, no, yo no lo voy a perdonar. Hasta que él dé, ¿qué? El primer paso. Y a veces así nos pasamos la vida pensando que no, yo voy a perdonar a Sergio hasta que él dé el primer paso. Pero una fe que es provocativa, una fe que puede creer en las cosas, es que te digas, yo lo voy a hacer primero. Yo voy a dar el primer paso. Hace muchos años, no pierdas de vista el pasaje, pero quiero comentarte algunas cosas que acá el Señor me daba en la semana. Y hace muchos años había un francés, le pedí a Perita que nos ayudara. Este francés se llamaba Charles Blondin. Él era muy famoso por ser un malabarista. Ahí lo pueden ver, ¿no? Hacía como actos malabarescos y cosas de este tipo. Ahí sí lo alcanzamos a ver. Pues era muy famoso. Y dice que él se introdujo a una aventura. Y dijo, bueno, yo voy a hacer un acto de malabarismo, pero yo voy a caminar en una cuerda en las cataratas del Niágara. Él dijo, yo me voy a ir para allá y voy a hacer este acto. ¿Alguien ha visto cuán sorprendentes son estas cataratas? No son pequeñas, no es como visitar quizá hay una cascadita, ¿no? Son inmensas. Y él dijo, bueno, yo voy a tomar el riesgo de caminar, pero en una cuerda, ahí en la cuerda floja.
Y entonces toda la gente que lo veía le gritaba, creemos que lo lograrás. Y él pues bien animado ahí, ¿no? Dijo, bueno, yo voy ahí a hacer mi acto de malabarismo. Y sí, realmente logró cruzar estas cataratas. Y bueno, sucedió otra cosa, dice, no, pero yo soy un hombre de retos. Y entonces ahí en la otra imagen dijo, no, yo voy a hacer algo heroico, algo que nadie ha hecho. Y dice que tomó una carretilla y dijo, ahora lo voy a intentar en una carretilla, voy a intentar ahí cruzar, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer ahí con ustedes y con esta carretilla. Entonces la gente pues estaba muy eufórica y le gritaba, creemos que lo vas a lograr, creemos de verdad. Y toda la gente ahí bien animada, ¿no? Le aplaudía y pues había como mucha euforia, ¿no? Y la verdad es que él sí logró cruzar con éxito ese pasadizo, ¿no? Y la verdad que la gente le aplaudía y lo ovacionaba. Pero ahora pasó algo. Charles retó a la audiencia y les preguntó por tercera ocasión, porque vimos que la primera vez pues cruzó, la segunda vez igual, ¿no? Y la tercera ocasión, él le dijo esto a la gente, ¿quién cree que pueda cruzar las cataratas en esta carretilla? ¿Quién cree que yo lo pueda hacer? Y otra vez la gente, creemos en ti. Pero ahora, con una persona adentro. ¿Cuántos creen que yo lo pueda hacer? ¿Cuántos creen que yo lo pueda lograr? Y la gente, creemos en ti. Entonces Charles les preguntó, ¿pero quién será el primer voluntario? ¿Quién va a ser el primer voluntario? Y entonces en ese momento la gente se quedó paralizada. No, dijeron no, ya no creemos tanto en ti, ¿no? Hubo un gran silencio en ese momento. Ninguna persona, fíjate lo que pasó aquí, ninguna persona tuvo la misma fe. ¿Cómo pudieron creer que él se iba a cruzar, no? La segunda vez lo vieron cruzar. Y la tercera, ¿por qué pasó esta situación de dejar de creer, no? ¿Por qué ya no creyeron lo suficiente? ¿Por qué no quisieron atravesar con él? ¿Por qué? Si la primera vez lo logró, la segunda vez lo logró, y esta tercera vez, ¿por qué dijeron, sabes qué? Pues sí te creemos, pero ya no hubo tanta euforia. Porque muchas veces no queremos tomar riesgos. A veces queremos estar seguros, ¿no? Ahí muy seguros en donde yo estoy, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando Dios te pide salir de un lugar? Muchas veces no nos atrevemos porque no queremos correr, ¿qué? Un riesgo. Decimos, no. Yo te creo, Señor. Pero hasta ahí. No queremos correr riesgos. Y muchas veces con Jesús, y es algo que me decía el Señor, ¿sabes qué, Damaris? Tú tienes que aprender a tomar riesgos. Las cosas en Dios no son fáciles. ¿A cuántos se les ha hecho fácil la vida en Cristo? ¿Cuántos han dicho, sí, Señor? Este caminar ha sido bien padre, bien fácil, ¿no? Realmente no podríamos decir al 100% que las cosas han sido fáciles en Dios. Aunque la Biblia dice, ¿mi yugo qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero lo que implica el yugo fácil, ligera mi carga, implica tomar riesgos. Y el Señor quiere que en esta mañana tú te atrevas a tomar riesgos. Esa fe que es provocativa. ¿Alguna vez escuchaste acerca de, cómo voy a provocar la fe, no? Yo me imagino la fe cuando tú ahí estás como que picándole a alguien, ¿no? Esa es una fe provocativa. Cuando te dicen, no me provoques, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ahí duro y duro con una persona, ¿no? Ahí está, duro y duro. Algo que hace mi esposo y que le digo, no, Sergio, no hagas eso. Siempre me anda así como que pellizcando y le digo, no, la fe provocativa es así, algo que te incomoda, algo que te va a incomodar, pero que al final va a traer un milagro en tu vida, va a traer una bendición a tu vida, ¿amén? Vamos ahora sí ahí al pasaje. Yo quiero decirte que no quiero que tú hables de lo que otros han visto en Dios. Yo no me gustaría que hoy tú dijeras, bueno, vamos a hablar de lo que a Damaris le está pasando, ¿no? O lo que a Damaris le sucede. No hablemos de lo que a los demás les está pasando. Mejor hablemos de lo que tú y yo estamos creyendo. Es algo diferente. No es lo mismo hablar de lo que yo he visto a lo que yo he creído. Es totalmente diferente. Ahora tú céntrate en esto. Yo de hoy en adelante no voy a hablar
de lo que otros están haciendo. No, yo no voy a hablar de que si a los demás Dios les dio. Mejor tú empieza a creer por lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu sanidad, en tu corazón. Dios quiere obrar ahí un milagro, amén. Vamos a dejar ahí Marcos, pero vámonos primero a Mateo 13, sin perder ahí Marcos 5. Y para podernos introducir al tema de la fe, porque es interesante hablar de todo lo que nos mueve a nosotros los hijos de Dios. Lo que decía Sergio en la mañana, ¿no? Lo que decía mi esposo en la mañana. Es padre hablar de la bondad de Dios. ¿Cuántos aprendimos acerca de la bondad de Dios? Está padre. Pero ¿qué es lo que nos inyecta? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer las cosas? Algo que nos va a permitir hacer las cosas es la fe provocativa. Si tú no tienes fe, entonces Dios no puede obrar. Y ahorita lo vamos a leer acá. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos hasta los últimos versículos. Vamos a leer el versículo 53. Y aquí tiene un título, Jesús, ¿en dónde estaba? Ahí en su versión de la 60, ¿qué dice? Nazaret. En Nazaret, en su pueblo. Es como cuando te dicen, ya llegaste al pueblo, ¿no? Tú sabes lo que hay en tu pueblo, cómo se mueve ahí todo, ¿no? Tú sabes, si tú eres de provincia, tú sabes cómo está la onda ahí en el pueblo, ¿no? No es lo mismo que si te vinieras a la Ciudad de México, ¿no? O vivieras en el Estado de México. La vida es diferente. Y algo pasó ahí con Jesús, y se aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido ¿a dónde? A su tierra. Vamos a leerlo, el 13:54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjate algo interesante aquí. Luego la gente, ¿no? Pero si es del pueblo, ¿de dónde habrá sacado todo esto, no? Decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Y cómo es que hace qué? Milagros. Versículo 55, fíjense. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos quiénes? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y qué pasó ahí en el versículo 57? ¿Qué dicen ahí? Y se escandalizaban. Imagínate, cuando las personas están viendo el poder de Dios en tu vida, no te van a echar porras. Lo primero que van a hacer es que se van a escandalizar, porque aquí dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay que profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿y qué? Y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Dios no puede obrar en la incredulidad. Aunque la gente de su pueblo, de Nazaret, aunque estaban ahí, ¿sabes qué sucedió? Sí hizo milagros. Decimos, no, es que no hizo milagros en Nazaret. No dice así el pasaje. ¿Qué dice que sucedió? ¿No hizo qué? ¿No hizo qué? Muchos milagros. Él sí estaba haciendo milagros ahí, pero dice, no hizo muchos. ¿Por qué? Porque en ese lugar había llamado algo que es muy fuerte, la incredulidad. Dios nunca va a obrar en la incredulidad. La incredulidad detiene la mano de Dios. Cuando hay corazones incrédulos y tú no estás listo para recibir, ahí hay incredulidad. Tú detienes la mano de Dios. Es como decirle a Dios, hasta aquí, Señor, ¿no? Dios no obra en corazones incrédulos. Y tú no sé si has escuchado esta frase, ¿no? Híjole, Dios, yo no he recibido nada de ti. ¿Por qué yo no recibo? Seguramente algo estoy pagando. ¿Alguna vez han escuchado personas que dicen así? No, Señor, quizá mis generaciones atrás algo hicieron, por eso yo no estoy recibiendo. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Eso se llama incredulidad. Estás deteniendo la mano de Dios.
Muchas veces dices, no, es que algo estoy pagando yo. Pero ¿sabes una cosa? En la actualidad tú y yo ya no necesitamos pagar nada. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ya no estamos pagando nada. Dejemos de pensar, Señor, hasta nos hacemos ahí como la víctima. Señor, ¿qué estoy pagando? ¿Qué hice de mal? ¿Qué hice de mal? ¿Qué hicieron mis padres? ¿No? Nada. Porque el precio por nuestros pecados, Jesús los llevó ahí en la cruz. Llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias. Isaías 53 trae a nuestra memoria que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Que tú y yo hoy vivamos en paz no es por nosotros, es porque el Espíritu Santo viene a nosotros a darnos de su manifestación y es su Espíritu Santo y la paz sobre todo, ¿no? La paz que está obrando ahí, porque por sus llagas nosotros fuimos sanados, pero por la paz que Dios hizo en mí, es que redundantemente ahora yo también tengo paz, amén. Vamos allá al pasaje, vamos a entrar al tema de hoy. Es que no podíamos hablar acerca de la fe si no entendemos que nosotros, en nuestro corazón, no debe de haber incredulidad. Si tú ahorita estás como en un estado de incredulidad, Dios no va a obrar ahí. Dios lo quiere hacer y va a operar milagros, sí, pero en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos no lo puede hacer porque tienes incredulidad. Y es fuerte no creer que Dios lo puede hacer, amén. Vamos a Marcos, capítulo 5. Y sabes, Dios siempre quiere enseñarnos algo. ¿Sabes eso? Que Dios siempre está listo para enseñarnos algo. La gente no reconocía su autoridad, porque la gente decía, ¿cómo crees? ¿Cómo crees el carpintero, el que hace las mesitas, los banquitos? Él tiene tanta sabiduría, ¿de dónde lo habrá recibido? La gente quizás hasta despectivamente, ¿no? ¿El hijo de quién decían? El hijo del carpintero. Conocemos a María, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas. Y a veces, ¿sabes qué? La incredulidad, el que en una gente pueda operar la presencia de Dios, es lo que detiene la mano de Dios. Mucha gente no recibe porque está viendo al predicador. Dicen, es que es Damaris. No, y Dios no me va a hablar porque es Damaris. Hay incredulidad, estás deteniendo la mano de Dios. No, qué bueno que no predicó el pastor, ¿no? No, y sabes, hay incredulidad para recibir. Tú dices, no, pues, no, yo creo que hoy Dios no quiere hablarme. Estás deteniendo la mano de Dios. Porque no estás viendo a Dios, ¿a quién estás viendo? A la persona. Y nosotros, dice su palabra, solo somos un instrumento en sus manos. Un simple vaso ahí, ¿no? En sus manos. Y realmente Dios quiere enseñarte algo en esta mañana. Dios no necesita que tú seas muy inteligente. Escucha esto. Hoy vamos a hablar acerca de la razón, porque la razón y la fe no siempre van de la mano. Dios no necesita que tú seas muy inteligente. Dios no necesita que tú seas bueno. ¿Sabes lo que Dios necesita? Que tú creas. Que tú le creas, que tú creas que Él existe. Si tú haces eso, ya estás del otro lado. Porque lo que realmente mueve la mano de Dios, no solamente son nuestras lágrimas, ¿no? Decimos, algo que aprendí siempre de Pastora Pati es que me decía, Damaris, tú no vas a conmover a Dios estando 2 horas llorando ahí en el altar. Yo le decía, ¿cómo crees, mami? Si pues sí me sale bien acá el llorar. Yo le decía, sí me sale, yo lo veía desde niña de todas las hermanas llorando, pues lo aprendes, ¿no? Decías, bueno, ya viene la administración, voy a llorar un poco. Y me decía, eso no es lo que solamente mueve la mano de Dios. Porque dice su palabra que aún nuestras lágrimas, Dios las tiene ahí contadas, todas nuestras lágrimas, a Él no se le olvida, porque dice, enjugaré toda lágrima que ha salido de tus ojos. A Él no se le olvida, no es un Dios cruel que dice, no, pues están llorando mucho. Aún en una versión de las escrituras dice que nuestras lágrimas las tiene como en un frasquito. Ahí Él sabe cuántas lágrimas tú has derramado, cuántas batallas has tenido que estar ahí luchando, ¿no? Y a Él no se le olvida, pero eso no es lo que mueve la mano de Dios. Que le gritemos, Dios, ayúdame. ¿Eso mueve la mano de Dios? No. Lo que realmente va a mover el corazón de Dios es tu fe. Una fe provocativa.
Una fe que sea realmente esa que otros no intentan hacer. Todos tenemos fe, pero hay fe que provoca, que causó algo en el corazón de Dios, que Dios vio algo y dijo, ¿qué onda? Es como que voltea, o sea, entre miles, Él se voltea y dice, algo está pasando aquí. Y de eso vamos a hablar. Vamos allá, ya estás en Marcos 5, versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él, ¿qué? Una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Dónde estaba Jesús? Junto al mar, siempre rodeado de multitudes, siempre rodeado de gente. Tú y yo tenemos que estar siempre rodeados de personas. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿qué? Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué hizo este Jairo? Vamos a ver la diferencia de la fe y la fe provocativa. La que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que Dios no sea el que cause las cosas, sino que seas tú el que cause algo en el corazón de Dios. Que no siempre sea Dios el que, ya te vine a buscar, necesito que estés acá. No, más bien que tú vayas a Él. Dice que aquí Jairo vio a Jesús y ¿qué fue lo primero que hizo? Se postró a sus pies y le rogaba, ¿qué? ¿Te ha pasado que tú le has rogado mucho a Dios? Dios, hazme el milagro. Dios, necesito de ti. Ayúdame en esta situación. Y estás ahí como un Jairo, ¿no? Hasta te la avientas a los pies ahí a Jesús. Ayúdame. Pero ¿qué pasó acá más adelante? Dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está, ¿qué? Agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía otra vez ¿quién? Una gran multitud. Ay, y fíjate, no solo le seguía la multitud, le apretaban. Y es con mucho respeto este ejemplo, ¿no? Pero este ejemplo se me imagina cuando al que iba a ser presidente, a Colosio, ¿no? Dice que solamente donde él hizo un mitin ahí en Lomas Taurinas, ahí solamente había una entrada, ¿no? Hasta lo vemos en los documentales, una sola entrada y una sola salida, ¿no? Así se me figura esta escena, como que todos empezaron ahí a apretujar a Jesús, la multitud, no sé, se empezó ahí a aglomerar, porque no le seguía a uno, le seguían miles, y lo apretaban, imagínate, ¿no? Así me imagino como ahí al candidato, ¿no? Así me imagino como esa escena a Jesús que lo estaban apretando demasiado. Y dice aquí, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía ¿de qué? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había que aprovechado. Antes, híjole, ¿qué crees? Le iba peor. Cuando venimos a Jesús y queremos recibir un milagro de Jesús, Él no te hace sufrir. Él te va a hacer pasar por pruebas, pero con la finalidad de que tu fe crezca. Y aquí pasaba algo. Los doctores nos hacen sufrir, ¿sí o no? Cuando queremos ir al médico para que nos curen, sí nos hacen sufrir. Si te duele algo, pues ahí está la pastilla. Pero de la pastilla, pues ya te dio que el dolor de estómago, ¿no? O que te quieren encontrar algo, la causa de esa enfermedad, pues te tienen que hacer estudios. ¿Y qué crees? Si te provocan dolor. Ellos te provocan dolor porque te tienen que meter una aguja y dicen, bueno, tenemos que extraer sangre y pues ahí analizar su sangre y todo lo que tiene, pero al final te hacen ¿qué? Sufrir. Jesús no nos hace sufrir. Jesús no es como esos médicos. Y dice aquí la palabra de Dios que esta mujer ya había ¿qué? Sufrido mucho ¿de quién? De muchos médicos. Imagínate, no había ido a visitar un médico, no había ido a visitar 2 médicos, dice que ya había ido ¿qué? ¿Y todos qué? No es que la curaban, ahí está la respuesta. ¿Qué hacían estos médicos? La hacían sufrir. Dice, ya había sufrido de muchos médicos, o sea, iba uno, yo me imagino que era como, ay manita, vete con este doctor, que es bien bueno, ahí iba la mujer, ¿no?
No, pues no. Nada más me hizo gastar, hasta decimos nada más gasté dijo mi esposo algo en la mañana, nada más gasté el dinero que no tenía. Y así me imagino a esta mujer, ¿no? Ya había gastado mucho. Vamos a seguir más adelante en la lectura. Y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada, ¿qué dice ahí? Había aprovechado. Antes le iba peor. Pero aquí viene algo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la mujer? Tocó su manto. Ahora vamos a seguir con la lectura, pero lo primero que hizo la mujer es que la mujer, ¿qué hizo? Oyó, escuchó. Romanos 10:17, ¿qué dice? Es un texto como muy de memoria. ¿Qué dice Romanos 10:17? Si no lo tienen, vamos allá. Vamos rápidamente a buscar Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el ¿qué? Y el oír por la palabra de Dios. Ese escuchar, ese oír se llama fe. Dijo, Jesús viene por acá. Tengo que ir. Yo escuché que Jesús iba a venir. Seguramente que alguien le ha de haber dicho, ese Jesús hace milagros. Ese Jesús te puede ayudar. Y dice que la mujer lo primero que hizo fue ¿qué? Escuchar. Tú y yo cuando queremos venir a Jesús, ya dijimos, lo primero que no debe de haber es ¿qué? Incredulidad. Lo segundo es que tenemos que aprender a escuchar. Dice que la mujer oyó que Jesús andaba por ahí. La fe, para que tú puedas desatar tu fe, ¿tú tienes fe para empezar? O yo estoy hablando con gente que quizá no tenga fe. Cuando tú tienes fe, lo primero que tienes que hacer es escuchar. La fe viene por el oír. Ahí está la mujer, ¿no? La mujer oyó. Quiero decirte que se necesitan dos cosas para que ocurra un milagro, para que opere un milagro. No es como que vamos a descubrir el hilo negro de las cosas, pero hay solamente dos cosas. Quizá hay muchas, ¿no? Te van a decir así como una lista inmensa, ¿no? Pero hay dos cosas que se necesitan para que ocurra un milagro. Y englobemos no solamente porque pensamos que los milagros a los que se refiere la Biblia solo es un mover en sanidad. No, hay milagros que son del alma, hay milagros para que tú puedas también desatar la fe, para avivar los dones. Hay muchos tipos de milagros. En todos esos milagros siempre se van a requerir dos cosas. La primera es que Dios exista. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Que Dios exista. Si Dios no existe, no va a haber milagros, ¿no? Todas las que has visto, yo en la semana, mi esposo y yo nos pusimos a ver unos documentales y ahí vimos unos documentales de que hay unas mujeres, ¿no? Bien así, bien aguerridas en Tepito, ¿no? No, por respeto aquí a la casa de Dios no vamos a decir, pero ellas les llaman las 7 mujeres de Tepito, ¿no? Y estas mujeres hicieron algo en ese barrio, ¿no? El barrio Bravo, ¿no? De Tepito. Y a mí me sorprendió la vida de una de ellas, ¿no? Decía, yo creo en Dios, yo solamente creo, pues, en la muerte, ¿no? Ella es una como de las adoradoras principales de la Santa Muerte. Pero ella decía, se necesita algo. Yo necesito algo para creer. Yo le decía a Sergio, es que esto está medio raro. Primero ella decía, yo tengo que tener fe. Pero yo creo que hay un ser, ¿qué decía ella? Superior, un ser grande, ¿no? Entonces ella cree que para obrar un milagro se necesita que hay alguien, ¿no? Y ese alguien nosotros lo conocemos por nombre, ese se llama Dios. Ellos le dan otro nombre, pero es Elohim, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, amén. Y ella decía simplemente, necesitamos a alguien. Y luego veías a otros más locos, ¿no? Luego nos vemos como que a otras ondas, ¿no? Y veíamos que había uno, ¿no? Que levantó un altar al ángel negro, ¿no? Era el diablo, ¿no? Ellos le dicen el angelito negro. Pero le decían, ¿cómo es que operan ahí los milagros, no? ¿Cómo es que debe de haber una fuerza superior? Nosotros creemos en Dios
Yo le decía a Sergio, mira qué cosas, ¿no? La gente finalmente está creyendo que hay alguien que superior, que hay alguien que puede obrar milagros. Quizá esa es una fe mal encaminada, ¿no? Mal enfocada. Pero al final la gente se atreve a tener ¿qué? Fe. Y te decía, yo le creo aquí a la Blanquita porque me hizo un milagro. Y decía ella, lo único que necesitamos es un ser superior y tener fe. Y tú podrías decir, entonces, ¿la palabra? ¿Qué pasó de este lado? Lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios, primero es que Dios exista. Y lo segundo es lo que decían ellos, arriesgar tu fe. No nada más se necesita fe. Necesitamos ser ¿qué? Arriesgados en la fe. Cuando pues quizá no tú estás pasando situaciones económicas, tú sabes que tenemos un Dios que es proveedor, ¿sí o no? Tú tienes un Dios que es proveedor. Y entonces cuando estás pasando acá la prueba, la necesidad, tú solamente te enfocas en decirle, yo sé que tú eres un Dios proveedor, que siempre me provees, pero no te arriesgas. O sea, te quedas como ahí, ¿no? No, pues yo sé que tu palabra dice que tú no me has puesto por cola, yo soy cabeza, y empiezas ahí solamente a hacer declaraciones de la palabra. Pero ¿cuándo te arriesgas? ¿Cuándo arriesgas esa fe? ¿Cuándo dices, Señor, quizá yo no tengo trabajo, pero yo me voy a poner mi mochila, yo me voy a ir a buscar en tu nombre? Esa es una fe arriesgada. No estás esperando, ¿no? Yo no me voy a esperar aquí como Jairo, sentada, o me voy a echar a los pies solamente de Jesús. No, yo tengo que obrar. Yo tengo que hacer que mi fe comience a tomar riesgos. Y aquí lo podemos ver en la historia de esta mujer que padecía flujo de sangre. Tenía un periodo de menstruación ¿de cuánto tiempo? Y las que somos mujeres, la verdad que a los hombres, pues, no se les podría recomendar, pero es una situación muy difícil. Días que a nosotras nos causan dificultades, que estamos así de mal humor, comemos mucho, bueno, es mi testimonio, ¿no? Pero quizá a otras les dan otros síntomas, quizá a usted, pues el dolor de cabeza y estás como irritable. Ahora imagínate por 12 años, cargar una situación por 12 años, no poder soltar, ¿no? Y ha seguido, no es algo que como que ahorita lo tengo y mañana se me quita. Dice que este era un azote. A esta enfermedad ya era, hasta Jesús le dijo, eres libre, no de tu enfermedad. Al final del pasaje no le dice, hija, tu fe solamente te ha salvado. No, le dice, eres libre de tu azote, porque era una enfermedad muy difícil, que quizá anémicamente ya estaba muy deteriorada ella. Imagínate reglar por 12 años seguido. Las plaquetas, ¿no? Yo nada más pienso en sus plaquetas. Sus glóbulos rojos, todo eso. Era débil, pero ¿sabes? En Dios, yo te dije desde el principio, tenemos que aprender a tomar, ¿qué? Riesgos. Tenemos que arriesgarnos. Porque a veces decimos, Señor, dame trabajo, ¿no? Estamos ahí, Señor, ayúdame, yo quiero tener un trabajo. Pero no tienes una fe arriesgada porque no te vas a buscar el trabajo. Señor, yo quiero aprender a perdonar a las personas. De veras que yo quiero aprender a perdonar a las personas. Y no vas y pides perdón, no es una fe arriesgada. Te quedas ahí deteniendo la mano de Dios. Dios quiere, y algo que quizás esta palabra es un poco, pues dura, ¿no? No sé. El Señor me decía, escríbelo ahí, Damaris, para que no se te olvide decirlo, ¿no? Y quizá esta palabra sea para más de uno, quizás sea para mí, quizás sea para ti. Pero Dios quiere tener tratos contigo. Dios quiere tener tratos contigo. No quiere que aprendas de la fe de otro. Él quiere tener un trato contigo, que tú aprendas a experimentar tus propios milagros. Es padre, ¿no? Es padre que hoy hablemos de la mujer de flujo de sangre y saber que el resultado fue la sanidad de su cuerpo. Pero ya, o sea, está padre. Dios quiere tener un trato contigo. Dios quiere que tú experimentes esa fe provocativa, que provoques a Dios, como lo hizo esta mujer. ¿Tú crees que ella haya tenido una fe provocativa? Claro que sí. ¿Sabes? Muchas veces no recibimos milagros porque pensamos y razonamos y analizamos las cosas.
La fe y la razón no siempre van de la mano. Porque a veces nuestra fe nos va a llevar a cometer cosas bien locas, bien extrañas, situaciones que tú dices, ¿por qué hice esto? Jesús era el actuar, Jesús tenía fe para obrar milagros, porque si no, no hubiera hecho una sanidad donde le dijo a un hombre, eso era una fe loca, haberle dicho a un hombre, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer, agarra lodo, escupe ahí en el lodo y te lo voy a pegar ahí en los ojos. Cuando te lo limpie, tú vas a recibir tu vista. Esa es una fe loca, esa es una fe atrevida. Yo no te hubiera dejado que me escupieran ni de chiste. No, yo creo que hizo ahí varias veces como que le echó los gargajitos y ahí la mezclita y órale, ¿no? Pero esa es una fe loca, una fe arriesgada. Y no solamente hablamos como de este ejemplo, esta mujer tuvo una fe bien loca. Dijo algo aquí, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ya ven, si estaba media loca, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo esta mujer para recibir el milagro? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Dijo, pues voy a tener que pasar ahí. Fíjate lo primero que hizo. Ella era una mujer en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús. Ella era una mujer que por la tradición judía era una mujer considerada como inmunda. Las mujeres tenían que hacer, no porque se escucha fue el término inmundo, ¿no? Era un término despectivo, pero era de exclusión, ¿no? De excluir a las personas. Las personas que tenían este padecimiento, lo primero que hacían era pues apartarlas y siempre tenían que estar como en un rito de purificación, estar lavando su cuerpo constantemente. Si ellos tocaban una persona, si ellos tocaban un animal, ese animal, esa persona era inmundo por 7 días. Imagínate, para llegar a Jesús estaba la multitud, ahí el cuadro, ¿no? Tú imagínatelo. Y decir, híjole, ¿cómo voy a llegar a Jesús? Voy a tener que empezar ¿a qué? A tocar a la gente. Si me da chance, si me da permiso, pues ya quién sabe cuántos ya iban a ser inmundos en ese momento. Empezó ahí, ¿no? Esa fe arriesgada, dijo, pues ni modo. Cuando yo hablé de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y lo primero que ella hizo fue tocar, ¿qué? El manto de Jesús. Dice aquí en el versículo 27, menciona que ella tocó el manto de Jesús. Ahora yo les hago una pregunta, ¿qué doctrina enseña que si tú tocas el manto de Jesús tú serías sano? ¿Qué teología nos enseña? ¿Qué teología te enseña a ti que cuando tú vienes a Jesús tú puedes tocar el manto, ¿no? Y tú recibir una sanidad. ¿Cuándo dijo Jesús que quienes tuvieran algún problema podrían tocar su manto? ¿Cuándo Jesús expresó eso? Entonces ella, ¿por qué hizo este acto? Porque el simple hecho de saber que iba a tocar al maestro iba a traer un milagro sobre su vida. No había poder, no había como que siempre, ahora ya está lo hacen como una doctrina. Y tenemos que ser cuidadosos de que si Dios nos manda a hacer algo, sea Él quien nos mande. Esta mujer dijo, pues creo que lo primero que tengo al alcance, no le podía decirle, oye, Jesús, yo tengo esta situación. No. Quizá ella lo que tenía a la mano era ver qué, tocado el manto. Y algo sucedió. Al tocarlo, dice que Jesús, vamos a leerlo, y enseguida, fíjate, y enseguida, o sea, ella sintió algo en sí. Cuando Dios obra milagros en ti, tú los tienes que sentir, tú los tienes que palpar, tú los tienes que tocar. No podemos hablar, es que alguien me dijo que Dios sana. Por eso el Señor me dice, escribe, dama, yo quiero tener tratos muy personales con mi iglesia. Dios no quiere que, pues es que yo sé que Dios ha obrado sanidad en el cuerpo de la hermana Chayito, ¿no? Ella lo cree, por eso dice amén, porque ella ha visto los milagros de Dios. Pero si yo no lo he visto, digo, no, pues está padre, ¿no? Está padre, y hablamos, ¿no? Y si alguien en una conversación nos dice, ¿tú has visto los milagros de Jesús? Tú dices, sí, pues lo ha hecho en la vida de unas congregantes de mi iglesia, ¿no? Y pensamos que el poder de Dios solo se manifiesta en algunos. No, el poder de Dios quiere manifestarse en todos. Ella
tocó ahí el manto, no había poder, no había algo que tú dijeras, híjole, todos tocando el manto de Jesús van a ser pues sanados, o va a ocurrir, o va a pasar, pero sí sucedió algo al tocar el manto, y no era por el manto, era por la presencia o la persona que portaba ese manto, era la presencia de Dios. Y Jesús dijo algo aquí, dice en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba, ¿qué? Sana de aquel azote. ¿No te ha pasado lo que dice Pastor Juan? Al instante, ¿no? Ahorita sí venía como que con mucho dolor de estómago, pero yo dije, Señor, en la alabanza hay poder, hay sanidad, pero esos son los tratos que Dios quiere tener contigo, que tú lo experimentes. Pero si tú dices, no, yo mejor desde aquí, ¿no? Yo desde aquí yo veo que todos pues están muy bonitos, ¿no? Dios quiere introducirte a la prueba. Y es algo que cada cristiano debe de pasar. Tú no puedes ser un cristiano ya de decir, no, pues los que tienen un año, pues ahí como que van agarrando la onda, pero ya los que tenemos más tiempo, tú no puedes decir, Señor, yo no quiero ser probado en la paciencia. Sería lógico que un cristiano dijera, yo no quiero ser probado en mi paciencia. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Yo no quiero tener un trato contigo. Entonces ahí acortas la mano de Dios para tus bendiciones. No es Dios que no te quiere bendecir. Eres tú mismo que le dices, hasta aquí, Señor, ya, hasta aquí. Dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido ¿de quién? De él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Tú crees que Jesús no estaba ocupando la lógica, la razón? Que no sabía, pero Él siempre nos quiere enseñar algo. Siempre te quiere enseñar algo, por muy mínimo que sea. Dios siempre quiere mostrarte las cosas. Por muy pequeño que tú digas, no, por muy pequeño, Dios quiere mostrarte algo. Y Jesús voltea, ¿quién me tocó? No me toque. Imagínate, dijimos al principio que toda la multitud, ¿qué? Lo estaba apretando, pero no era por el acto de apretar, sino realmente del poder que él sintió que salió de él. Y dice aquí el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Qué estaban usando los discípulos ahí? ¿Qué estaban usando en ese momento? La razón. Ay, Jesús, estás viendo y no ves. Casi se me figuró así, estás viendo que la multitud, Jesús, como que quisieran decirle, ¿no estás aquí, Jesús? Porque, ¿sabes una cosa? La razón nunca va de la mano de la fe. La fe va a hacer cosas bien extrañas, ¿no? La fe va a hacer cosas que tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y quisiera, hay mucho tema, pero no me quiero alargar más. Y quiero decirte algo interesante. La mujer no era ciega. La mujer no era coja, la mujer no era manca, la mujer no era leprosa, la mujer tenía una enfermedad que a la vista de todos, si ella era cuidadosa, esta enfermedad que no se notaba, porque nadie lo notó, sino la multitud hubiera empezado a gritar como cuando al leproso le ponían la campanita y sabían que ahí venía un leproso, porque le gritaban inmundo, inmundo, y entonces la gente se empezaba a ir, pero en ese momento ella dijo, mejor no digo nada, y no dijo nada. No porque a veces los milagros, a veces queremos ver así los milagros palpables, tangibles, que todo el mundo lo vea. Sabes que hay milagros que Dios está operando en tu corazón, en tu espíritu. Hay milagros que no se ven por ahora. Hay cosas que tú le has dicho a Dios, creo que nadie lo nota. Y el Señor así me lo mostraba, Señor. El Señor me mostraba esta parte, ¿no? Damaris, muchas veces pensamos que porque no estamos viendo los milagros así como que tan rimbombantes,
No hay milagros, sí hay milagros. Y tú le has dicho a Dios, tú sí estás viendo mi esfuerzo, Dios. Tú sí estás viendo lo que yo estoy intentando hacer, intentando de cambiar. ¿Sabes qué es un milagro? Cuando quizá tú no te llevabas bien con tu familiar y hoy puedes ir y sentarte a la mesa con él. Eso es milagroso. Cuando tú decías, yo odio a esta persona, ¿te pasó alguna vez que te llenaste de odio y decías, yo te odio? O cuando quizá tú te enojaste con Dios y no pudiste en mucho tiempo hablar con Dios, pero Él quiso siempre obrar un milagro ahí y lo está obrando. Quizá algo de lo que un milagro que yo te puedo contar de mi vida, de Damaris, algo que yo he pasado es que Jesús restaura un matrimonio. Que muchas veces, ¿qué te dice la sociedad? No, ya aparte de darle su cartita de repudio, ¿no? Cuando Dios opera milagros sobrenaturales, es que es eso. Cuando tú dices, es mi fe provocativa a Dios. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo podía hacer. Yo no lo podía creer. Y Dios me regaló una segunda oportunidad y muchas oportunidades. Y tú quizás has visto milagros, pero ¿sabes una cosa? Como a veces hay milagros que no se están viendo tanto, piensas que no lo son. Que a veces dices, no, creo que esto es una locura, Señor. Que tú todos los domingos entres por esa puerta es un milagro, porque tú te hubieras quedado en tu casa a dormir y tú hoy has decidido estar acá. Que quizá hoy veíamos acá la alabanza, ¿no? Y decía mi esposo, y es algo que a mí me gustó, ¿no? Y me llenó así como de decir, yo no estamos jugando como a la iglesita, al templito. Me dijo él, ya tenemos nuevos miembros de alabanza. Y yo le decía, sí, ¿verdad? O sea, me sorprendió. Quizá tú viste acá al chico que estaba aquí con su guitarra. Y tú podrás pensar, pues, él le decía al hermano, estoy nervioso, ¿verdad? Pero créeme que él ha preferido la mejor parte, su presencia. Y a veces pensamos, no, es que Dios, no sabemos si Dios va a levantar músicos. Dios lo está haciendo, porque hemos estado orando por nuevos músicos y Dios obra locamente. Dios es así. Si Él pudo hacerle el oído a la gente y que la gente recibiera la vista, o decirle a la gente, ve y zambúllete ahí en el estanque, o cuando estaba en el estanque de Bethesda, vayan y aviéntense y sean sanos, para la razón de la gente está re loca. Y muchas veces a ti y a mí nos han dicho de esta manera, cuando los amigos del paralítico dijeron, vamos a llevarte. Una fe arriesgada, tomaron el riesgo, no sabemos si la casa la repararon, pero ellos en ese acto de amor hacia su amigo hicieron una fe arriesgada, tomaron el riesgo. Pedro cuando caminó por el agua, ¿no tuvo fe? ¿O sí tuvo fe? Sí tuvo fe, porque empezó a caminar. Pero a veces, mira, hacemos esto, detenemos la mano de Dios para las cosas. Y Dios no quiere que el poder ahí se detenga. Quizá una fe atrevida es que la viuda alimentó a Elías y ya nada más tenían una bolita de masa. Y cada vez que ella iba por haberlo alimentado, siempre había una bolita de masa ahí. Siempre hubo alimento. Cuando le dijo a los leprosos, váyanse y preséntense al sacerdote, llegaron ya sin lepra. Una fe arriesgada. Una fe arriesgada, hermano, y es un testimonio, ¿no? Yo les agradezco sus oraciones, siempre están acá en mi corazón y lo agradezco. Cada mensaje, cada oración, y yo le decía a Dios, una fe arriesgada, una fe loca. Yo le dije un día a mi papá, ¿tú quieres irte a Estados Unidos? Ya no le digas a Dios, Señor, dame la visa. No, muévete, busca quien te ayude. En ese buscar, Dios te va a abrir puertas. En ese indagar, en ese investigar, Dios te va a abrir puertas. Yo sé que te vas a ir, yo sé que te vas a ir. Y a veces pensamos, no, ¿cómo crees? El pastor se va a ir. La obra, me decía él, y siempre me lo dice, la obra no es mía, Damaris, la obra es del Señor. Y Dios quiere mostrar su poder en tu vida. De verdad que les agradezco de todo mi corazón el que ustedes hayan orado acá por Gabriel. Y yo le decía a Dios, Señor, yo sé que él está bien malito.
Mi fe arriesgada quería alcanzar para que Él hasta hoy, yo decía, pues hasta hoy, ¿no? Pues yo sé que Él siempre va a estar bien de aquí en adelante, pero en esos días yo le decía, Señor, permite que Él llegue bien al domingo. Y me decía Dios, pero ¿para qué quieres que llegue? Así como que, ¿cuál es la prisa, Damaris, de que Él esté bien? Es que yo quiero que Él se coma una rebanada de pastel. Quizá en la semana no le pudimos festejar ahí el cumpleaños, y yo le decía, Señor, yo sé que mi fe, fíjate, es algo tan trivial, pero a mi Dios me lo concedió, mi hijo está bien. Y yo lo veo y digo, no, ese es mi hijo que anda corriendo, le da lata a las hermanas, ¿no? Pero esa es una fe arriesgada. Yo le decía, Señor, que Él llegue ya, porfa, de aquí al domingo, y que Él se pueda comer una rebanada. No es la rebanada de pastel. ¿Sabes? Queremos festejar su vida, festejar que llegó a esos 4 años, ¿no? Quizá tú le has pedido cosas a Dios y decirle, no es por el acto, sino por lo que tú me quieres mostrar. Con tan solo tocar el manto de Dios, pero nos hemos quedado como en él. Te tienes que atrever en esta semana a creer que tu matrimonio va a ser restaurado, que Dios puede obrar ahí en ese corazón, ¿no? Porque a veces decimos, no, oye, no, Señor, yo no creo que puedas obrar en el corazón de ella, de él. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Tú lo crees? Tú dices, yo no puedo con esta adicción, Señor. Si tú siempre estás en el yo no puedo, entonces, ¿qué crees? Nunca vas a poder. Pero cuando entonces levantas tu fe y dices, tengo una fe arriesgada, yo tomo esa fe, que quizás es poquita, como el grano de mostaza, pero la fe como el grano de mostaza dice que cuando crece, es un árbol donde las aves de los cielos hacen su nido. Y dices, Señor, yo quiero un carro, yo quiero una casa, pero tú dices, bueno, mejor otro día, ya no te arriesgaste en tu fe, tú busca. Un día mi mamá me decía, yo le decía, yo no quiero lavar a mano, mamá, a mí eso me da flojera. Y me dijo mi mamá, busca, Damaris, una lavadora que te guste. Y yo decía, pues me gusta de las que no hace nada más que ya salga la ropa y seca. Y quizá el primer mes de casados yo no tenía lavadora y decía, Dios mío, pero no había buscado la hojita, la verdad que no me di la tarea. Y dije, bueno, voy a hacer eso, voy a hacer ese acto arriesgado. Busqué, la verdad que sí dije, quiero una lavadora que no me dé problemas, que lave. Y un día llegando ahí a la casa de su abuelita, de Sergio, que en paz descanse, me dijo, esta lavadora ya no me sirve. Y yo le digo, ¿qué tiene, señora? Pero yo la veía y era como la que yo había visto, esa lavadora blanca, así, que hacía todo y que nada más así como que te ahorraba ahí el trabajo, ¿no? Y me dice, tiene ahí como un ruido, ¿no la quieres? Le digo, sí la tomo. Y la verdad que, ¿cuántos años llevamos ya? Ya tengo casi 10 años de casada, y su abuelita de ser ya no la quería porque decía que tenía un ruidito. Yo le digo así, nunca, de verdad, hasta ahora nunca le he encontrado como el ruidito. Y a veces me decía una chica, ¿me dejas lavar? Y le decía, sí, ven a mi casa a lavar. Y luego así tiene varios niños, vive ahí en la calle, en la de acá arriba, ¿no? Es su hermano de Michelle, si algunos lo conocen, se llama Cristian, tienen varios niños. Y llevaban así el alperón de ropa. Y yo le decía, no, pues lava. Yo vivía aquí abajo y siempre lavaba. Y yo decía, ¿qué tal se descompone un día de estos? Me decía Sergio, tú que andas prestando la lavadora, se va a descomponer. Nunca se nos ha descompuesto esa lavadora. Pero es una fe arriesgada. Si tú quieres algo, no nada más es que lo visualices en tu cabeza, ¿no? No es visualizarlo, es decir, yo quiero un matrimonio sano, tú trabaja por un matrimonio sano. Si tú quieres tener un buen trabajo, por un buen patrón, tú ora para que tu patrón sea buena onda, ¿no? Esté ahí, ¿no? Porque a veces decimos, ay, Señor, yo me veo en un trabajo difícil, ¿no? Pero sabes que a veces Dios esos corazones duros realmente los hace de pollo, ¿no? Tú lo vas a ver, tú vas a ver que yo quiero la boda de mis sueños. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y yo sé que lo ha pedido Marina ahí, tener esa boda de sus sueños, ¿no? Y no es por la boda, no es por la gente, no es por quien vaya a ir, ¿no? Es por lo que Dios quiere hacer ahí. Dios quiere hacer ahí en la familia. Vamos a ponernos de pie y traemos acá una alabanza. Yo quiero que tú la escuches. Y a veces es como la mujer, con tan solo tocar ahí el borde. Y queremos pasarnos a despedir aquí de la transmisión, darle gracias a Dios por esas personas que están ahí detrás
de esta pantalla, ¿no? Sabemos que este mensaje va a llegar a muchas personas. Sabemos que Dios quiere obrar fe, esa fe que tú dices, me voy a arriesgar, Señor.